Saludos amigos y amigas, soy Rubén de Masai Adventure Channel y esta vez te invito a una nueva aventura. Esta vez por un recorrido por distintas partes del frente del Ebro, la batalla principal de la Guerra Civil Española. Te hablamos esta vez desde el campamento del 15º Cuerpo del Ejército Republicano, el que iniciaría el ataque que desencadenó esta mítica batalla. Si quieres saber todo sobre este interesante lugar que fue el acuartelamiento principal de este ejército, acompáñame hasta el final. Tras la caída del frente de Aragón, en el que las tropas franquistas consiguen partir el territorio republicano en dos, la situación del ejército republicano comenzó a ser un poco comprometida, y la de la propia república en sí. Amenazada en su existencia, la república decide pasar al ataque. De la mano del mítico general Vicente Rojo, que diseñaría las estrategias de defensa y ataque posteriores del ejército republicano, se determina que el 15º Cuerpo de Ejército de la República, acuartelado en este lugar en el que vamos a entrar ahora mismo, inicia el ataque mediante un transporte anfibio por sorpresa a través del río Ebro, para atacar la orilla opuesta en manos franquistas. Y es así como se inicia la conocida Batalla del Ebro, que duraría unos cuantos meses y en lo que prácticamente lo mejor del ejército de la República acabaría aniquilado. Esta batalla determinaría la suerte de la República y decantaría el destino de la guerra. El ataque se inicia para aliviar la presión sobre las tropas republicanas ubicadas en el Levante, que estaban siendo fuertemente atacadas por el ejército franquista, que había determinado como principal eje de ataque ir hasta esa zona. Es así como se desencadena el ataque del 15º Cuerpo de Ejército, que toma en un principio por sorpresa a las tropas franquistas y logra ocupar 800 kilómetros cuadrados hasta llegar a las cercanías del pueblo de Gandesa, importante eje de comunicaciones de la zona en el que, en caso de que lo tomara el ejército republicano, pondría en muy serios aprietos al ejército franquista en la zona. Franco reacciona, acepta el reto y gracias a sus refuerzos, pero principalmente a la aviación, que fue la gran estrella en este sentido de la batalla, en el que los aviadores italianos, alemanes y nacionales atacaban con gran eficiencia a las tropas republicanas que habían roto el frente cerca de la zona de Gandesa. La aviación republicana brilló por su ausencia y esto acabaría determinando el destino de las mejores tropas de la República que estaban comprometidas en este ataque decisivo. Ahora mismo estamos pasando por zonas que fueron los acuartelamientos, la zona de vida, letrinas, dormitorios, oficinas. Y las ruinas de lo que queda de lo que fue uno de los mejores ejércitos republicanos existentes, también conocido como el Ejército del Ebro. Aquí pone que no se puede entrar, pues hay peligro de derrumbe. Vamos a ver si lo conseguimos sin exponernos demasiado. Hay una posición subterránea que sigue por ahí, pero claro, esto se está derrumbando, así que es muy peligroso pasar. Las huellas del tiempo. La verdad se ve como el tiempo ha causado estragos. Esta fue de las últimas posiciones en ser abandonada. No se encuentra muy lejos de la posición de Les Devés,
de la cual tengo un vídeo que les animo a seguir. Les dejaré un enlace para que puedan verlo y así conocer esta posición que fue determinante para cubrir la retirada republicana de este lugar. Al ser el principal acuartelamiento, bueno, la sede de los mandos del ejército republicano en la zona, pues fue de las últimas en ser desocupada tras la retirada ante los acontecimientos y los hechos, ¿no?, que habían demostrado que el ejército republicano iba a tener que retroceder nuevamente para afrontar después lo que sería la ofensiva de Cataluña, que será parte de otra historia, diferente a la de la batalla del Ebro. Habían dispuesto un camino empedrado. A ver. Eran construcciones relativamente bien hechas para la época. No son de piedra seca, al menos no todas. El muro sí. Sin embargo, esto no. Y aquí hay una parte interesante. Y que está relacionada pues con lo que habíamos visto. Mira. Hay pasajes aquí. Vamos a ver. Hay que pasar muy agachado, ¿eh? Vamos a ver. Nuestro lema es: si se puede entrar, se entra. Aún así hay que tener cuidado. Hay una serie de galerías subterráneas. Bueno, se llega hasta aquí. Fueron excavadas completamente en la roca. No molestemos a nuestro amigo. Hay que pasar muy agachado. Y bueno, aquí ya se ve el derrumbe, pero la posición sigue. Wow, increíble. En principio supongo que esto en aquel tiempo se podía pasar erguido por esta red de túneles que tiene este acuartelamiento. Pero claro, con el paso del tiempo, esto se ha enrunado y las entradas y salidas se han ido taponando increíblemente. Pero aún así, esto está siendo de lo más impresionante, de momento, de las instalaciones del campamento. Y listo, amigos, ya salimos. En general se hizo un equipamiento bastante completo para esta unidad del ejército republicano, en la que incluso hubo casas con piedras unidas con argamasa o cemento básico. Incluso se usaron técnicas constructivas que no eran muy comunes en esta comarca catalana. Efectivamente, técnicas de construcción con bóvedas como esta son de las más singulares que hay dentro del campamento militar republicano que estamos explorando, y que es una de las cosas que más llama la atención de este lugar, aparte de su red de galerías y túneles que ya vieron. Y bien, esto ha sido todo sobre el campamento del 15º Ejército Republicano. Si te ha gustado este video, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.